Amigos de BPI TV desde Caracas, Venezuela, le reporta Manuel Fajardo todo esto para llevarle parte de las inquietudes y las reflexiones que está haciendo el jefe del comando de la Mesa de la Unidad Democrática, todo esto de cara al 15 de octubre y el papel que tiene la sociedad civil dentro de este proceso en función a que las sustituciones, que el proceso vence el próximo 15 del próximo 5 de octubre, no se han concretado por parte del Consejo Nacional Electoral y evitar la confusión a la hora del voto acá en Venezuela. Escuchemos parte de las reflexiones de Gerardo Blay a esta hora. Que no me lo vayan a robar y no salgo con él como si fuera una cosa material. Por cierto que no soy yo uso un reloj de plástico. Pero en todo caso, o una joya, una prenda esa que le dejó la abuela y usted le tiene mucho cariño y no quiere que se la robe, como si fuera una cosa material. Y entonces hay gente que nos dice, yo no voy a votar porque me lo van a robar. Y resulta que el voto es un derecho, que no es una cosa material tangible, sino que no existe si usted no lo ejerce. Y ya cometimos un error una vez en el 2005 y nos salió carísimo, un error político gigantesco. Del 2005 al 2010, el centralismo, la hegemonía del poder, la concentración de poder que produjo aquella Asamblea Nacional sin diputados de oposición, por tratar de alguna manera decir que con la no participación electoral se iba a deslegitimar a esa asamblea, se iba a deslegitimar el proceso, se iba a deslegitimar el CNE, y no ocurrió. Y ahora escucho parecidos argumentos, y a veces idénticos argumentos, a los que escuchamos en el 2005. Y como dicen por ahí, el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Vamos a seguir tropezando con esa piedra. Nadie está diciendo aquí que las señoras del CNE son imparciales y que es un CNE transparente. Pero por Dios, si se hacen trampa a sí mismos. Vean la página web del CNE, los resultados electorales. Están publicadas todas las elecciones hasta nivel de mesa electoral, menos las elecciones que ellos se hicieron. No bajaron de parroquia, no bajaron ni para centro, ni para mesa electoral, porque no hay manera de sostener esa elección. Se hicieron trampa a sí mismos cuando van solos, pues. Entonces nadie está diciendo que estamos reconociendo a ese CNE. Tampoco estamos diciendo que estamos en democracia y que estamos en una fiesta electoral. Eso lo dice la señora Tibisay. Estamos en un proceso de reconquista de la vigencia del orden constitucional y estamos en un proceso de reconquista del valor del voto. Pero si no se ejerce, no existe. Parece loco, ¿verdad? Personas como Conbellas o como yo, como cualquiera de los que sean aquí profesores de Derecho Constitucional en todas las universidades de nuestro país, nos cuesta mucho pasarnos de tablero, porque ¿qué es el orden jurídico? Es ese marco que delimita el campo de acción. Es como un campo de fútbol, por poner una analogía, donde hay un juego, hay reglas, hay un espacio demarcado. Para adentro, para afuera, según convenga. Y se va difuminando el Estado de Derecho. Ahora, ¿por qué estamos luchando? No olvidemos por qué estamos luchando. Por reponer ese orden constitucional, ese Estado de Derecho, ese valor del voto, esa democracia, que pueda producir mecanismos y políticas públicas exitosas para sacar al país de la quiebra en que lo ha llevado este sistema. Prometerle a la gente que con las elecciones de gobernadores se va a ir Maduro es mentira.
pero que le podemos propinar una derrota política histórica, eso es verdad. Que nos van a mover las líneas del campo, no las están moviendo. Que nos van a mover la arquería, no las están moviendo. Y cuando ya crees que vas a ensartar el gol, te la mueven para atrás. Movernos a nosotros, los que nos formamos y formamos generaciones de personas en el respeto a la norma, en el respeto al Estado de Derecho, con árbitros que cometen delitos electorales constantes, es dificilísimo. Pero no nos queda otra que luchar. Por eso que esta campaña no la hemos planteado como línea estratégica en ningún momento, como un rosario de promesas que la gente sabe que nadie va a cumplirle. Porque si el gobierno nacional está quebrado, las gobernaciones están quebradas, las alcaldías están quebradas, todo el sistema público nacional está quebrado. Toda la administración pública nacional está quebrada. La quebró el modelo. No son gobernadores que puedan hacer puentes, carreteras. A mí me da mucha risa ver la campaña que tienen los candidatos del madurismo. Como si hubiesen llegado ayer a la política, a los cargos públicos, al país. Estaban formándose, no sé si en Harvard o en Cuba. Y llegaron ayer, prometiendo cosas, gobernadores que van para la reelección, que no han hecho en todos estos años. Ni las van a hacer porque la situación económica está peor. Y la gente lo sabe. El venezolano no es gafo. Y del otro lado, la rotación, no, que fue ministro de Educación, las escuelas están como están, los liceos están como están, y viene a prometer a Miranda que es que va a arreglar las escuelas de Miranda. Y no hizo nada con respecto a la educación del país. Por ejemplo, por poner uno, porque todos tienen su historia en cada uno del Estado. Pero ellos no son candidatos individuales, no cometamos ese error. Son los candidatos de Maduro. Son los candidatos del fracaso. Maduro no quiso elecciones. Después que ganamos la Asamblea Nacional, que por cierto, mucha gente dice, ¿de qué sirvió? A veces no vemos las cosas en la dimensión completa. ¿De qué sirvió la Asamblea Nacional? Es el único órgano legitimado por nuestros votos que es reconocido en el mundo entero. A su constituyente Chimba, nadie lo reconoce en el mundo democrático. Para que vean el valor del voto, el voto real, el voto verdadero. ¿A quién recibe el mundo? ¿A quién reciben los parlamentos del mundo democrático? ¿A quién reciben los presidentes del mundo democrático? A nuestros diputados, a su junta directiva. ¿A quién le manifiestan apoyo? Si no hubiéramos votado por esa Asamblea Nacional, no tendríamos esa institucionalidad legitimada por el voto ciudadano, con todas las adversidades, con las mismas señoras en el CNE, moviéndonos las rayas, cambiando las reglas. Y además, haberle cercenado sus competencias constitucionales durante 2 años y tanto, desde que los elegimos, a través de sentencias inconstitucionales, también ha desnudado mucho más al régimen de lo que podíamos haber exhibido antes. Porque el poder legislativo nacional legítimo, votado por los venezolanos, fue castrado por quien está en el poder, que es lo mismo, Maduro, CNE, Tribunal Supremo, su nuevo fiscal, todo es lo mismo, concentración absoluta de poder. Esta batalla se trata, queridos amigos, profesores, esta batalla se trata de pelear contra el poder, porque el poder no tiene la mayoría del país. Por eso no dudé, cuando Ángel me contactó en nombre de la unidad, de aceptar esta responsabilidad. Porque a lo mejor sobre mi conciencia está que en el 2005 no hice todo
no hice mucho más, no hice todo lo humanamente posible que podía hacer, usando la tribuna pública de la que puede uno tener acceso para que no nos retiráramos de un proceso electoral, aún en las condiciones más adversas, porque nos costó mayor concentración de poder. Todas las leyes comunales las aprobaron en ese periodo. Yo las demandé. Ahí están en la sala constitucional. Tan rápida para decidir muchas cosas y están en estado de sentencia 5 recursos de nulidad, porque no hay manera de decir que eso es constitucional. Pero están ahí y siguen ejecutándose las leyes centralistas, hegemónicas. Esto se trata, les decía, de luchar contra el poder, para quitarle poder al poder. Quitarle poder al poder significa tener gobernadores no alineados con Maduro. Quitarle poder al poder. Y mientras más tengamos, menos poder tiene Maduro. Menos poder tiene su constituyente fraudulenta. Menos poder tienen estas señoras rectoras. Más poder tiene la unidad para negociar una salida democrática, pacífica, constitucional para el país. Si no vamos a votar es al revés. Le fortalecemos el poder al poder. Yo he escuchado muchas veces y leído muchísimo, oye, ya estamos en transición. No estamos en transición. Estamos en un gobierno débil popularmente, pero fuerte en concentración de poder. ¿Quién atiende el teléfono en Miraflores? Es lo que yo siempre me pregunto, porque eso se lo oí creo que una vez a Rómulo Betancourt. Depende de quien atienda el teléfono en Miraflores, todavía lo atiende él, lo atienden ellos. Quisiera dar esperanzas distintas, pero no, ese es el juego que nos está tocando jugar para rescatar la democracia. Ayer dimos una rueda de prensa sobre las famosas sustituciones. Aquí el Grupo La Colina enseñó unas láminas de las chuletas que estamos sacando a todo el país masivamente. Porque el reto del gobierno es el siguiente. Después que ganamos la Asamblea Nacional, como bien lo dijo Ángel, no me mido más en una votación directa, secreta y universal. 1, voy contra el revocatorio, le pongo todos los obstáculos y cuando los venzan, se los quito contra tribunales penales incompetentes. Y además les mato la tarjeta de la unidad que no se puede usar en 9 estados. Por eso no se inscribieron candidatos con la tarjeta de la unidad. 2, no hago elecciones regionales. 3, convoco a una constituyente, yo, presidente de la República, y no el pueblo, como dice el 347 constitucional, que es el único que podía convocarla, porque no se quería medir voto a voto. Vienen todo el proceso de protestas, que reclamábamos en las protestas, salida. Ahora, las protestas son herramientas, las elecciones son herramientas para quitarle poder al poder, para restarle poder omnívoco al poder. No son un fin en sí mismo. Y las protestas tendrán que volver, y van a volver, quizá con motivaciones muy distintas como el hambre. Quienes manejamos personal en este país, nosotros manejamos 3.000 personas en Baruta, entre activos y jubilados, policías, médicos, paramédicos, docentes, y para de contar, obreros. Y sabemos el hambre que está pasando la gente. Y hacemos esfuerzos de donde no tenemos para ir cumpliendo, con aumentos que se decretan desde Miraflores, muy sabrosos, que son imposibles de cumplir para la descentralización. A lo mejor vienen esas protestas ahora, estoy seguro que vendrán. Pero lo que les pido es que reflexionen con nosotros desde la humildad. Yo he dicho también que después de las protestas no tuvimos tiempo de llorar a nuestros muertos, a nuestros asesinados, a nuestros heridos,
a nuestros detenidos. Todos, las dos clases, la clase política y la clase civil, como lo quieran decir, la sociedad civil, han tenido bajas. Hemos tenido bajas todos. Que a un político le digan que no puede lanzarse un cargo público por 15 años, como hicieron con Capriles, y lo inhabiliten, es lo mismo que a usted, docente universitario, le digan que usted no puede dar clase por 15 años. Su vocación es ser servidor público, la vocación suya es enseñar. O a un médico le digan que no puede ejercer la medicina por 15 años. Ahí está Leopoldo, 3 años y medio, preso y silenciado. Y su vocación es la política y el servicio público. Ledesma y tantos otros, como los muchachos. Y he dicho que no tuvimos tiempo de eso, de llorar a nuestros muertos, de pasar nuestro luto. Y el gobierno hábilmente, ¡pam!, sacó el tablero de las regionales viendo el desánimo, la desconexión, y lo adelanta. Me dicen, no, que eso es reconocer a Maduro porque lo adelantó fue la constituyente. Es la misma cosa. No estamos reconociendo ninguna constituyente. Esas elecciones es nuestro derecho constitucional que tienen que celebrarse en diciembre del año pasado. Y la adelanta para ver si no podíamos, uno, ponernos de acuerdo en candidatos unitarios en todo el país. Y lo hicimos. 2, ver si no podíamos levantar el desánimo de la gente para ellos colearse en muchas gobernaciones, no porque fueran mayoría, porque no lo son y saben que los votos no lo tienen, sino porque la gente no participara, para castigar a la oposición. Yo me acuerdo cuando estaba la Coordinadora Democrática, cómo se castigó a Enrique Mendoza, por ejemplo, y le regalamos la gobernación de Miranda a Diosdado Cabello. No fue que eran mayoría en Miranda, fue que no fueron a votar ciudadanos de Miranda, no los convencimos quizás. Por eso asumí este reto, corto, difícil, de coordinar o llevar la jefatura de un Comando Nacional de Campaña, cuyo principal objetivo es decirle a la gente, no dejes de luchar. Y el voto es una forma de protestar, no es la única, pero es la que nos toca ahora. No es infalible, pero es la que nos toca ahora. Y si lo hacemos masivo, y yo pienso todos los días, en los miles y miles de testigos que están en este momento preparándose en todo el país, que son los verdaderos defensores de nuestros votos. Esos que van a levantarse de madrugada ese 15 de octubre y hasta que no salen con las actas en la mano firmadas y nos transmiten la información, no descansan. Y hasta después, porque después hacen las auditorías ciudadanas donde se ha sorteado las mesas. Ese es un ejército de venezolanos demócratas que defiende el voto en cada mesa de cada centro electoral del país. Muchos me dicen, nuestros muertos, sí, es verdad, nuestros asesinados. Vimos la cara más ruda de este régimen. La vimos aquí en las calles de nuestra ciudad capital. Cada familia es un mundo. Conmigo trabaja una, la mamá de Miguel Castillo, Carmen Bracho. Trabaja conmigo, directora de Recursos Humanos de Polibaruta. Nadie me puede echar cuenta. Yo enterré a su hijo con ella. Yo recibía a todos los muchachos heridos en la Plaza Sadel con Salud Baruta. Nadie me puede echar cuenta. Yo le tuve que dar la noticia a otra madre de la muerte de su hijo y acompañarla en el velorio después que todo el mundo se retiró. Nadie nos puede echar cuenta. Nos parte el alma. Ahora, si me explicaran una fórmula mejor y más efectiva, yo no la conozco. No se puede dejar la lucha en ninguno de los tableros que tenemos que, se nos van presentando. Y si esta oportunidad es para darle una derrota política gigantesca
a Maduro y sus candidatos. Y la tenemos en la mano. Y se puede ejercer. No podemos perder la oportunidad. Otra cosa que me dicen mucho: cónchale, Gerardo, es que la comunidad internacional no nos va a apoyar porque estamos participando en una elección como si esto fuera normal. Todo lo contrario. Yo recuerdo que en el 2005, cuando nos retiramos, los gobiernos demócratas del mundo y los parlamentarios del mundo nos decían: ustedes son locos, hasta en las condiciones más adversas ahí había que ir. Abstenerse no es política. Y los chilenos nos decían: en Chile fuimos y vencimos. Y en este momento, y van a empezar a haber pronunciamientos, no de expresidentes, a los que les agradecemos mucho apoyo, de gente que está en el gobierno ahorita, y de parlamentarios que están en el gobierno gobernando y siendo parlamentarios ahorita, apoyando la participación electoral, aún en las condiciones desventajosas, con falta de reglas, con falta de claridad. No es verdad que nos van a retirar el apoyo. La comunidad internacional, ¿a quién reconoce la democrática como oposición en este país? A la unidad democrática y al Parlamento Nacional, electo por votos. ¿A quién va a reconocer? A los gobernadores maduristas porque no fuimos a votar. Las tendrá que reconocer, porque con 10 votos se gana. O a los que elijamos nosotros, con toda la adversidad. El gobierno va a seguir metiendo miedo y va a decir: no, que tienen que ir a la constituyente fraudulenta a reconocerla porque si no, no van a poder asumir. Posiblemente también nos inhabiliten algún candidato de aquí a allá, cosa que también sería un delito electoral. Y al parecer decidieron cometer el delito electoral de no permitir las sustituciones. Yo ayer leí el artículo 62 y 63 de la Ley de Procedimientos Electorales en rueda de prensa. Más claros, imposible. Sustitución: se produce una falta absoluta, en este caso la renuncia, y tiene como consecuencia jurídica que los partidos proponentes que tenían ese candidato antes de las primarias inscrito tengan el derecho a inscribir a otro candidato. Y en este caso, los candidatos nuestros consignaron las renuncias escritas porque no nos han abierto el sistema, vías de hechos para impedir el ejercicio del derecho. Malandros. Esas sustituciones. Y las modificaciones electorales están en el 63. Aún cuando el candidato no quisiera, eso lo redactaron estas rectoras, tuvieron la iniciativa legislativa y lo llevaron a la Asamblea con Diosdado Cabello, esta ley que está vigente, cuando presidía Diosdado Cabello 2007, y la aprobaron por unanimidad. El artículo 63 dice que los partidos políticos, aun cuando el candidato no quiera irse, tienen derecho hasta 10 días antes de celebrarse el proceso electoral, de sustituirlo o cambiarlo. Es decir, que ambos supuestos hechos llevan al mismo resultado jurídico. Los partidos pueden cambiar candidatos. Los 10 días antes son el 5. Hoy es 3. Nos han señalado hoy, de información interna, que han decidido cometer un nuevo delito electoral. La presión la vamos a ejercer, interna y externamente. Porque nadie en el mundo democrático entiende que renunciada a una candidatura, producida una falta absoluta, no se pueda sustituir una candidatura. Eso no existe. Eso viola el derecho a elegir y ser elegido. ¿Qué pretenden ganar? Contrapisondas, moviendo las reglas, como les dije, siendo minoría, pero tratando de confundir a nuestro elector para que vote nulo, porque esos votos en una tarjeta donde renunció el candidato y no permiten la sustitución, serían nulos. Bueno, ya todos los jefes de campaña regionales, los candidatos y el Comando Nacional estamos montados para lanzar una campaña muy fuerte
para enseñar a la gente a votar. Y variamos, porque estábamos preparados para esto. Toda nuestra campaña está dirigida a protesta con tu voto, lucha con tu voto, como ha sido el marco de mis palabras esta mañana aquí con ustedes. Pero adicionalmente, no pierdas tu voto, vota bien, infórmate en tu estado y mira simplemente las tarjetas de la unidad que están en la parte de abajo del tarjetón. Busca la cara y el nombre de tu candidato y por ese vota, no importa el partido. Se acabó ese problema. Ya no es una medición de partidos, es una medición de pueblo para ganar una batalla política más y darle una inmensa derrota a Maduro y su combo en este proceso, con todas las adversidades. Por eso asumimos este reto. Y los que nos quieran acompañar en ello, bienvenidos son. Muchas gracias. Hoy como quien es integrante y jefe de campaña de la Mesa de la Unidad Democrática ha dicho que el Consejo Nacional Electoral ya le ha informado que no va a asumir las sustituciones, tenían hasta el próximo 5 de octubre para que se pudieran hacer las tramitaciones para hacer las sustituciones y ya según lo que ha informado Gerardo Blay, estas sustituciones no van a ser posibles. Eran parte de las declaraciones que daba a esta hora dentro de este conversatorio que se está dando acá dentro de estas posiciones. Escuchemos palabras del profesor y abogado Ricardo Conbellas. El agradecimiento tanto a Ángel Oropesa como a Gerardo Blay por hacerse presente en este evento y aclarar y plantear una serie de elementos sumamente importantes dada la hora que está viviendo el país. Y agradecerle a ustedes pues no solo su presencia, sino por supuesto todas las preguntas y comentarios que quieran hacer, porque se trata en definitiva de un conversatorio. Hemos utilizado el sistema de las papeletas fundamentalmente por lo práctico. Bueno, yo quisiera resaltar a nombre del Frente Nuestro el agradecimiento a Gerardo por la posibilidad que nos ha dado para que nuestros frentes regionales se puedan incorporar a las organizaciones de la sociedad civil en este acto tan trascendente del 15 de octubre. Nosotros hemos señalado en el Frente como un elemento fundamental de estas elecciones, además de la significación que en sí tiene, el tema de la descentralización política y administrativa. Es decir, los gobernadores son la expresión por excelencia Antequera para hablar sobre la situación de un hospital del estado Lara y también sobre la situación del preso político Alfredo Ramos. Escuchemos. Que no hay peor condena que el olvido que se pueda tener cualquier detenido. La situación de él es muy grave, muy compleja en el tema de la salud. La esposa ha estado en reiteradas oportunidades diciéndolo, tiene un problema cardíaco grave y sencillamente ellos enviaron a un cardiólogo, pero ni siquiera remiten el informe para saber cuál es la gravedad de la situación. Está reteniendo líquidos, tiene las paredes del corazón engrosadas y aquí la malcriadez de quienes son sus carceleros. ¿Será que quieren o apuestan a que Alfredo Ramos muera en la sede del Helicoide? Le pedimos la solidaridad y también que el caso de la salud, el caso de la foto de las parturientas se observe con urgencia, porque estoy seguro que no es solo en el Pastor Oropesa, que por cierto tanto ruido causó que la misma viceministra, que es del Estado Lara, llegó a las horas a observar y a justificar el por qué esas señoras estaban pariendo en una sala de espera. Que sean estas dos comisiones que puedan revisar con urgencia esta terrible situación. Muchas gracias, diputado Antequera. Para quienes tenemos el honor de ser amigos de Alfredo Ramos, sabemos su conducta intachable, su calidad humana como luchador social y verdaderamente clama a los ojos de Dios que esté en esta situación, habiendo sido electo alcalde de Barquisimeto, esté hoy hacinado en una cárcel
sin el tratamiento médico debido, para quienes tenemos aprecio a él, a su gesta, a su partido, a su lucha, toda la solidaridad y saber que estamos en esta gesta que está haciendo el pueblo venezolano por un cambio y por la libertad de Alfredo y de más de 500 presos, como dijo el diputado Antequera, que merecen la libertad. Lo vamos a lograr, en el caso de Antonio Ledesma, que representa el partido del diputado Richard Blanco. Y Venezuela, créanme, va a ser libre pronto con la misma fuerza del pueblo venezolano que democráticamente va a vencer a un régimen que no es democrático. Ciudadano jefe de fracción, si puede darnos por favor la agenda que ha planificado para el día de hoy. Sí, buenos días. Tal cual leyó el secretario el artículo 36 de nuestro reglamento interior y debate, tenemos la oportunidad de reunir de nuevo la comisión consultiva este año para tratar de distintas materias, como lo dice las competencias del reglamento, y donde además de las comisiones deberían estar las distintas fracciones que hacemos vida dentro de la Asamblea Nacional y fueron convocadas y ninguna o la otra bancada no asiste desde febrero, y eso creo que hay que recalcarlo siempre, ¿no? Al final la bancada del gobierno más nunca asistió a esta institución a dar el debate, a buscar soluciones y salidas a la crisis que vivimos hoy los venezolanos. Crisis que ha generado en mayor pobreza. Nosotros a comienzos de año vimos cómo teníamos la encuesta de la central, la UCAP y la Simón Bolívar, 82% de los venezolanos vivimos en pobreza, y que es parte del debate. Y hacia ahí queremos llevar hoy la propuesta o parte de la propuesta de agenda, dividido en uno, primero discutir un exhorto al Consejo Nacional Electoral en que cumpla con la ley orgánica de procesos electorales y le dé a los venezolanos el fiel cumplimiento del derecho de elegir, de ser elegido y todas las garantías en sus derechos políticos, y que esta comisión consultiva pueda aprobar ese exhorto llamando al CNE a que cumpla con la ley y respete la ley que ellos mismos propusieron. Dos, con el tema, bueno, parte de la pobreza no es nada más, hemos discutido sobre salud, sobre inflación, pero la educación, comenzando el año escolar, ha sido un tema. Hay cifras alarmantes sobre deserción escolar en el país y nosotros queremos dar un debate sobre ello. Invitamos al profesor Tulio Ramírez que pueda dar una presentación aquí a la Comisión Consultiva sobre la situación actual de la educación en Venezuela, sobre el inicio de clase en Venezuela, y como tercer punto, a dar a el presidente de la Comisión de Finanzas nos podamos aquí dar un pequeño debate y se pueda generar algún tipo de informe sobre las declaraciones osadas del presidente de la República diciendo que va a seguir respetando la Constitución y no piensa traer el presupuesto de la Nación a la Asamblea Nacional, y cuáles son sus consecuencias, cuál ha sido por qué hoy Venezuela está en el 2017, el gobierno ejerce el presupuesto sin haber pasado por la Asamblea. Parte de las sanciones que hoy tienen esos funcionarios es culpa de no haber traído el presupuesto hacia la Asamblea Nacional. Vean la declaración de Lima de los 14 países, está claramente como y respetar la Constitución, pasarse por encima de las competencias de la Asamblea Nacional, que es vulnerar los 14 millones de venezolanos. La votación de los 14 millones de venezolanos está ahí. Entonces, en conclusión, presidente, la propuesta de la fracción de la unidad es que podamos discutir el exhorto al Consejo Nacional Electoral para que respete los derechos políticos de los venezolanos y el tema de respetar la ley de procesos electorales. Dos, el debate sobre y la presentación del profesor Tulio Ramírez sobre el inicio de clases, el inicio del año escolar. Y tres, sobre la ley de presupuesto, un debate sobre la ley de presupuesto que la daría el profesor diputado José Guerra, presidente de Finanzas. Muchas gracias, diputado Stalin González. Entonces, comencemos por el primer punto.